Hoy, Valdés quiere que os hable sobre el asesino de la caja de juguetes o Toy Box Killer. Su nombre, David Parker Ray. Un hombre aparentemente normal, trabajador, educado y con una pareja estable, pero en realidad escondía una de las mentes más sádicas y perturbadas de la criminología moderna. Hoy te contaré su historia, cómo actuaba, quién le ayudó y por qué su caso sigue provocando escalofríos más de 20 años después. David Parker Ray nació el 6 de noviembre de 1939 en Belén, Nuevo México. Su infancia fue dura, creció sin su madre y fue criado por un abuelo autoritario y violento que lo castigaba con severidad. Aquellas experiencias tempranas de abuso marcaron su forma de entender el dolor, el castigo y el control. Desde muy joven empezó a consumir pornografía extrema y a interesarse por el sadomasoquismo. Aquello que para algunos era una fantasía controlada, para él se convirtió en una obsesión peligrosa. Tuvo varios matrimonios, todos fallidos. Sus parejas lo describían como un hombre controlador y con exigencias sexuales extremas. Con una de ellas tuvo una hija, Glenda Jean. En apariencia, Ray llevaba una vida respetable, era mecánico, daba clases de mantenimiento aeronáutico y vivía en una pequeña ciudad. Nadie sospechaba que bajo esa fachada escondía una mente metódica, fría y obsesionada con la tortura. Ray transformó su remolque metálico en lo que él llamaba su caja de juguetes. Pero aquel nombre irónico escondía algo mucho más siniestro, una auténtica cámara de tortura. El interior estaba completamente insonorizado para que nadie pudiera oír los gritos. En su interior había ganchos, sierras, pinzas, látigos, correas, cadenas y poleas. Entre sus objetos personales, la policía encontró libros de anatomía, manuales de cirugía y hasta un manual del torturador, escrito por él mismo a modo de tutorial. En este documento, Ray describía cómo debía actuar ante cada víctima y qué excusas solían ellas poner. Pero lo más escalofriante era la grabación. Antes de empezar, reproducía una cinta de audio que él mismo había grabado. Una especie de mensaje de bienvenida para sus víctimas. En ella se escuchaba su voz calmada diciendo: «Has sido elegida. Tus muñecas y tobillos están encadenados, estarás colgada del techo y te azotaré con lo que me plazca». Era una introducción al infierno. Para él la tortura no era solo física, era un acto de control psicológico total. La Toy Box era su escenario, su laboratorio del dolor. En 1999, Cynthia Vigil, una joven de 22 años, fue secuestrada por Ray y su pareja, Cindy Ng. David la abordó con la excusa de contratar sus servicios sexuales, pero en cuanto subió al vehículo, sacó una placa de policía falsa y la esposó. Fue aturdida con una descarga eléctrica y llevada a la Toy Box. Al despertar, Cynthia escuchó la famosa grabación explicando lo que iban a hacerle. Durante 3 días fue sometida a descargas eléctricas, golpes, humillaciones y torturas sexuales. Ray y su cómplice la trataban como un objeto, una pieza más dentro de un ritual perfectamente estructurado. Pero en un descuido, cuando Ray salió y Cindy dejó las llaves sobre una mesa, Cynthia logró liberarse parcialmente. Cindy intentó detenerla, pero tras una lucha, Cynthia logró escapar. Desnuda y con un collar de perro al cuello, corrió por la carretera pidiendo ayuda, hasta que un matrimonio del barrio, los Bridge, la socorrió y llamó a la policía. Cuando los agentes registraron la caravana, descubrieron el horror: instrumentos de tortura, grabaciones, fotografías y el diario donde Ray había documentado cada sesión. Con la denuncia de Cynthia, el FBI y la Policía Estatal iniciaron una investigación. Encontraron pruebas de al menos 3 mujeres supervivientes y decenas de desapariciones sin resolver en la zona. Además de Cindy Ng, Ray contaba con la ayuda de su hija, Glenda Jean, y de un cómplice llamado Dennis Yancey. Ellos lo ayudaban a seleccionar y retener a las víctimas, en algunos casos a deshacerse de los cuerpos. A pesar de la magnitud del caso, los juicios fueron complicados. El primero terminó sin veredicto, el segundo se suspendió por la muerte del juez, y en el tercero, en el 2001, Ray aceptó un acuerdo de culpabilidad. Fue condenado a 223 años de prisión. Su pareja, Cindy Ng, recibió 36 años de cárcel. Glenda Jean y Yancey también fueron condenados por colaboración y conspiración. David Parker Ray intentó retractarse del acuerdo alegando que estaba bajo medicación, pero no funcionó. Murió de un infarto en 2002, apenas 3 años después de ser condenado. Nunca confesó nada y nunca encontraron el resto del cuerpo. El FBI sospechaba que había asesinado a más de 60 mujeres, pero Ray se llevó los secretos de la Toy Box a la tumba. Ahora vamos con el análisis criminológico. Desde la criminología, el caso de David Parker Ray es uno de los más completos para entender el perfil del asesino sexual organizado y psicópata integrado. La estructura delictiva. Ray planificaba todo, no actuaba por impulso, su caravana estaba diseñada con precisión quirúrgica, y cada elemento tiene un propósito dentro del ritual. Rasgos psicopáticos. Mostraba encanto superficial y gran capacidad de manipulación. Logró implicar a su pareja y a su propia hija. No tenía empatía ni remordimiento. Se veía invulnerable. Veía a las víctimas como instrumentos de placer y poder. Vamos a hablar un poco del perfil psicológico. Sufría un trastorno de la personalidad antisocial, con rasgos de sadismo sexual y narcisismo extremo. La Toy Box era la extensión de su ego, el reflejo físico de su fantasía de dominio. La victimología no elegía a las víctimas por su belleza ni su edad, sino por ser mujeres vulnerables, solas, trabajadoras sexuales y sin familia. Eso reducía las denuncias y aumentaba su sensación de impunidad. En conjunto, su caso cumple múltiples criterios del PCLR de Hare, el test de referencia para evaluar la psicopatía: encanto superficial, manipulación, ausencia de empatía, egocentrismo y conducta antisocial planificada. Y como conclusión, David Parker Ray no era un asesino impulsivo, era un ingeniero del dolor. Su objetivo no era matar, sino controlar. Convertía el sufrimiento ajeno en una forma de poder. Su Toy Box fue más que un lugar, fue una extensión de su mente enferma, una máquina perfectamente diseñada para despojar a la víctima de su humanidad. Aunque muriera sin confesar, su legado criminal sigue siendo objeto de estudio, no solo por su crueldad,
sino por la forma en que combinó inteligencia, psicopatía y sadismo con absoluta frialdad. Un recordatorio de que a veces el verdadero terror se esconde detrás de una sonrisa de una vida aparentemente normal. Y si te gusta este True Crime, sígueme para más contenido.